Bienvenidos a Diálogo Estudiantil, el podcast que explora el apasionante mundo de la investigación y la ingeniería. Descubre las últimas tendencias, desafíos y avances que dan forma a nuestro futuro. Únete a nosotros en esta emocionante conversación. Diálogo Estudiantil. Muy buenas noches a todos. El día de hoy, la Comisión de Diálogo Estudiantil, en conjunto con la Sociedad Científica, vamos a hablar de un tema que resulta de mucho interés en nuestro campo de investigación, el cual es denominado microorganismos en el medio ambiente. Para dar inicio a este diálogo como tal, generalmente nos preguntamos que siempre hay procesos que suceden pareciera de forma natural, pero en realidad hay seres muy diminutos que son parte de estos procesos que en parte nos resuelven la vida, también ayudan al medio ambiente y demás, y estos son los microorganismos. Eh, Son diminutos pero poderosos, juegan un papel fundamental en los ecosistemas y en nuestra propia existencia. A través de este diálogo exploraremos la importancia de los microorganismos en el medio ambiente, cómo interactúan con otros seres vivos y cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Contaremos con la participación de estudiantes apasionados, quienes compartirán su conocimiento y puntos de vista. Bueno, sin más preámbulos, demos paso a este diálogo como tal. Los ponentes con los que contamos el día de hoy son eh, Villarreal Tito, Mónica Abigail, que es estudiante de Ingeniería Ambiental, quien nos va a estar hablando de las nuevas tecnologías de los que en el sector de plásticos donde se utilizan microorganismos, ¿no? Por otra parte, también contamos con Adubir y Carlos Pedro Abad, que también es estudiante de Ingeniería Química, eh, quien nos va a indicar la influencia que tienen los microorganismos en las relaciones simbióticas de las plantas. Y finalmente, nuestro compañero Muñoz Reyes José Jorge, estudiante de Ingeniería Química, nos va a hablar un poco de los microorganismos involucrados en procesos de descontaminación y otros. Bueno, sin más que decir, le doy el paso a Mónica para que nos hable un poquito de estas tecnologías. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero vamos a iniciar con el tema de la presencia de los microorganismos y cómo estos ayudan a la biodegradación de plásticos. Bueno, para empezar, tenemos que, gracias a las ventajas que ofrece el uso de los materiales plásticos, este no ha cesado de aumentar la producción desde que se comenzó prácticamente a utilizarlas. Este hecho se ve reflejado prácticamente en la producción global de polímeros, ya que durante 2018 se alcanzó una producción de más o menos 359 millones de toneladas de plásticos. Y recientemente, de acuerdo a un estudio evaluado por una empresa llamada European Bioplastic, en coordinación con el Instituto Nova, la capacidad de producción global de bioplásticos se prevé que podría llegar a alcanzar a los 2,11 millones de toneladas en 2019 y aproximadamente de 2,43 en 2024. Es decir, que estamos en un tema bastante grave con el uso y también con la creación de plásticos. Ya estamos llegando a un punto irretornable hacia su uso y prácticamente el hiperconsumo que llegamos a tener con estos. Ahora, ¿cómo pueden entrar los microorganismos a este tema? Prácticamente la biodegradación de plásticos es un proceso natural mediante el cual los materiales plásticos se descomponen en pequeños componentes que son menos perjudiciales para el medio ambiente.
Y en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías que utilizan enzimas y microorganismos para acelerar y mejorar este proceso de biodegradación. Las enzimas en sí son moléculas biológicas que catalizan reacciones químicas específicas en los seres vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el contexto de la biodegradación de plásticos se han descubierto enzimas llamadas plasticasas, que tienen la capacidad de romper los enlaces químicos de los polímeros plásticos. Estas enzimas se obtienen a partir de microorganismos que se encuentran en ambientes externos, como fuentes termales o depósitos de basura. Ahora, em, perdón, una de las aplicaciones que podemos tener más prometedoras de estas enzimas en la descomposición tipo particular de plásticos llamados polietileno, polietileno tereftalato, perdón, que hemos conocido es el PET. Este PET es ampliamente utilizado en la fabricación de botellas de plástico y otros envases, que normalmente tarda aproximadamente 100 años en descomponerse en la naturaleza, pero mediante estas enzimas, las ya mencionadas petasas, se ha logrado acelerar significativamente su degradación de estos plásticos. Em, También tenemos que, además de las enzimas, también se están investigando los microorganismos como una forma de biodegradar plásticos. Entonces, algunos microorganismos tienen la capacidad de alimentarse de los polímeros plásticos como fuente de energía y carbono. Estos microorganismos descomponen los plásticos en compuestos más simples a través de procesos metabólicos. Ahora, para aplicar estas tecnologías en el campo, se están llevando a cabo investigaciones para mejorar la eficiencia y la velocidad de la biodegradación de plásticos. También se estaban explorando o se están explorando actualmente métodos para producir enzimas y microorganismos a gran escala, de manera que sea económica y sostenible con el medio ambiente. Em, pero sin embargo, la biodegradación de plásticos mediante el uso de estas enzimas y microorganismos llega a ofrecer una prometedora solución para abordar el problema de la contaminación plástica, que, como ya mencionamos antes, es un tema bastante grave en la actualidad y la ayuda de los microorganismos y la presencia de estos microorganismos a la, a la degradación de estos plásticos puede, puede ser un cambio significativo y una remediación, y puede ser incluso un peso menos que nos ayudará a lograr controlar este gran problema que tenemos ahora. Más que todo, eso sería en el sector de plásticos en general. Ahora vamos a pasar con el tema al sector hídrico o los cuerpos de agua y cómo los microorganismos pueden eh, ayudar a este sector en particular. Primeramente, hay que recalcar que para tratar de adentrarnos en el sector hídrico y a los problemas que conllevan estos, es bastante amplio y hay bastante problemática al momento de querer eh, abarcar todo. Así que me concentré prácticamente en uno de los principales problemas que sufren los cuerpos de aguas, que es la acidificación de los cuerpos de agua o los océanos en particular. Em, Bien, ahora, ¿cómo podemos empezar este tema? Prácticamente sabemos que la acidificación de los océanos eh, se ha convertido en una seria preocupación para los científicos y expertos ambientales, ya que está afectando negativamente
a los ecosistemas marinos y a la vida marina en todo el mundo. Y prácticamente se estima que los océanos están experimentando una acidificación a un ritmo sin precedentes debido al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, la principal causa de la acidificación de los océanos es la absorción de CO2, o de dióxido de carbono, por parte del agua del mar. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que la concentración de CO2 aumenta en la atmósfera debido a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, una parte significativa de este CO2 es absorbida por los océanos. Y esta absorción desencadena una serie de reacciones químicas que resulta en la disminución del pH de agua, es decir, un aumento en la acidez. También podemos observar que la acidificación del agua afecta directamente a los organismos marinos, especialmente a aquellos con conchas o esqueletos de carbono de calcio, como corales, moluscos y algunos tipos de plancton. Bajo condiciones ácidas, estos organismos enfrentan dificultades para construir y mantener sus estructuras calcáreas, lo que afecta su supervivencia, su reproducción y función ecológica principalmente. Esto tiene consecuencia en cascada en toda la cadena alimentaria, ya que muchos otros organismos dependen de ellos como fuente de alimento o hábitat. Luego podemos también mencionar que además la acidificación de los océanos también puede tener efectos negativos en los ecosistemas costeros y en la pesca comercial. Esto podemos embaucar más que todo los arrecifes de coral, por ejemplo, son extremadamente sensibles a los cambios en el pH de agua y están en riesgo de blanqueamiento y muerte masiva debido a la acidificación, la disminución también de la población de peces y otras especies marinas también pueden tener un impacto significativo de las comunidades costeras que dependen de la pesca como medio de subsistencia. Debido a este problema, se han realizado estudios sobre el uso de microorganismos para abordar la problemática de la acidificación de los cuerpos de agua. Aunque es un campo de investigación en desarrollo, se han obtenido algunos resultados prometedores. Ahora, los investigadores de una universidad líder en ciencias marinas llevaron a cabo un estudio para evaluar el papel de ciertos microorganismos en la mitigación de la acidificación del agua de mar. En estos estudios se seleccionaron microorganismos específicos que tienen la capacidad de capturar y utilizar el dióxido de carbono disuelto en el agua como fuente de carbono para su crecimiento y metabolismo. Los investigadores lo que hicieron es que cultivaron estos microorganismos en condiciones de laboratorio y los expusieron a diferentes niveles de acidez para evaluar su capacidad de adaptación y respuesta. Y lo que descubrieron prácticamente los investigadores es que ciertos microorganismos, como ciertas especies de fitoplancton y bacterias marinas, tenían la capacidad de absorber y consumir dióxido de carbono, lo que ayudaba a equilibrar el pH del agua y disminuir la acidificación así. Aparte, se observó también que la actividad metabólica de estos microorganismos generaba compuestos alcalinos que ayudaban a neutralizar la acidez del agua. Esto podría tener un gran potencial en contrarrestar los efectos negativos de la acidificación y mantener un entorno más favorable para otros organismos marinos. También podemos abarcar que este estudio demuestra el potencial de los microorganismos en la mitigación de la acidificación de los cuerpos de agua. Pero sin embargo, aún este estudio es bastante reciente, por
lo que se necesita más investigación para comprender completamente los mecanismos involucrados y evaluar también la efectividad y viabilidad de la aplicación de estos microorganismos a una escala real. Entonces, es importante tener en cuenta que abordar la acidificación de los cuerpos de agua requiere una, una estrategia integral, tal vez que incluya la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la adopción de prácticas sostenibles a nivel bastante general, bastante global. El uso de microorganismos también podría ser una especie importante en esta estrategia, pero esta también debe combinarse con medidas más amplias que pueden abordar y prácticamente resolver este problema, que es bastante grave, y, y cómo desemboca este, esta solución ya de manera más significativa a esta problemática. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Mónica. Bueno, seguimos. Y bueno, eh, vamos a hablar ahora de la influencia que tienen ciertos microorganismos en las relaciones simbióticas de las plantas. Para ello, Abad nos va a hablar un poquito de este tema. Adelante, Abad. Hola. Lo que vamos a hablar ahora es sobre la influencia que tienen los microorganismos en las relaciones simbióticas de las plantas, como lo decía. Primeramente, abordaremos qué es la simbiosis. Bueno, la simbiosis es una relación íntima y duradera entre dos organismos de diferentes especies, en la que ambos se benefician mutuamente. Bueno, a ver, las plantas dependen de varios microorganismos que son beneficiosos para obtener nutrientes y protección. Para relacionarlo con algo que hemos visto, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado de Venom, es un simbionte. Y para relacionarlo con algo es eso, esa relación íntima, en donde ambos se van a beneficiar. Ahora, ¿qué tal algunos ejemplos interesantes? Empecemos con lo que son las micorrizas, la simbiosis clave para la absorción de nutrientes. Primeramente, ¿qué son las micorrizas? Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre las raíces de las plantas y los hongos. Estas interacciones son vitales para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, ya que los hongos proporcionan beneficios significativos en términos de absorción de nutrientes. Y ahora, ¿cómo funcionan las micorrizas? Bueno, los hongos micorríticos forman una red de hifas finas que se extienden por todo el suelo y se conectan con las raíces de las plantas. A través de esta red, los hongos pueden explorar una mayor área de suelo y acceder a nutrientes que las raíces de las plantas por sí solas no podrían alcanzar. Bueno, a cambio de los nutrientes, los hongos proporcionan a las plantas compuestos orgánicos y minerales esenciales, especialmente fósforo y nitrógeno. Estos nutrientes son fundamentales para el crecimiento saludable de las plantas y la producción de alimentos. Bueno, además de la absorción de nutrientes, las micorrizas también desempeñan otros roles beneficiosos para las plantas. ¿Cómo cuáles? Bueno, ayudan a mejorar la resistencia de las plantas a factores estresantes como la sequía y las enfermedades, y contribuyen a la formación de una estructura de suelo más estable. Ahora, otro ejemplo, las disobacterias. Son promotoras del crecimiento vegetal, llamadas aliadas invisibles de las plantas. ¿Qué son las isobacterias? Son un grupo diverso de bacterias que colonizan las raíces de las plantas y establecen una relación simbiótica beneficiosa. Estas bacterias promueven el crecimiento y el desarrollo saludable de las plantas de varias maneras. Empecemos con una. Una de las formas en que las isobacterias benefician a las plantas es mediante la producción de sustancias promotoras del crecimiento vegetal. Estas sustancias incluyen hormonas vegetales como las auxinas y las citocinas, que estimulan el crecimiento de las raíces y la formación de brotes, lo que resulta en plantas más fuertes y vigorosas. Además de las sustancias promotoras del crecimiento, las rizobacterias también pueden ayudar a las plantas a adquirir nutrientes de manera más eficiente. Algunas bacterias tienen la capacidad de solubilizar compuestos inorgánicos, como el fósforo, convirtiéndolos en formas más fácil, o sea, más absorbibles para las raíces de las plantas. Esto es especialmente beneficioso en suelos pobres en nutrientes. Bueno, otro beneficio de las isobacterias es su capacidad para proteger a las plantas contra patógenos. ¿Y cómo lo hacen? Estas bacterias pueden competir con microorganismos dañinos por los recursos disponibles en la raíz.
y también pueden producir sustancias antimicrobianas que inhiben el crecimiento de patógenos potenciales. Algo parecido como lo que ocurre con la penicilina, pero a nivel en las raíces. Bueno, además de sus beneficios directos, las isobacterias también pueden desencadenar respuestas de defensa en las plantas, mejorando su resistencia a enfermedades. Estas respuestas pueden incluir la activación de genes de defensa de las plantas y la producción de compuestos antimicrobianos, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, otro ejemplo que es también interesante, los endófitos. Son microorganismos que protegen y fortalecen a las plantas. Los endófitos son microorganismos como bacterias y hongos que colonizan los tejidos internos de las plantas sin causarles ningún daño. Estas asociaciones simbióticas benefician tanto a los endófitos como a las plantas hospedadoras. Una de las principales funciones de los endófitos es la protección de las plantas contra patógenos, al igual que el anterior. Al habitar dentro de los tejidos de las plantas, los endófitos pueden competir con los microorganismos dañinos por recursos y espacio, reduciendo así las oportunidades de infección. Bueno, además de la competencia directa, los endófitos pueden producir sustancias antimicrobianas que inhiben el crecimiento de patógenos. Estas sustancias ayudan a mantener a las plantas libres de enfermedades y fortalecen su sistema de defensa natural. Ahora, otro beneficio es su capacidad para mejorar la resistencia de las plantas al estrés ambiental. Estos microorganismos pueden ayudar a las plantas a enfrentar condiciones muy adversas, como sequías, altas temperaturas y suelos salinos, al modular la expresión de genes relacionados con la tolerancia al estrés. Bueno, además de su papel en la protección y resistencia de las plantas, los endófitos también pueden promover el crecimiento y el desarrollo saludable de las plantas. Algunos endófitos producen compuestos que estimulan el crecimiento de las raíces, aumentando así la capacidad de absorción de nutrientes por parte de las plantas. Ahora, tenemos otro ejemplo que es también interesante. Es la interacción planta-planta a través de microorganismos. Las plantas no solo interactúan con microorganismos beneficiosos en sus raíces, sino que también establecen relaciones simbióticas en la parte aérea de su estructura. Estas interacciones entre plantas involucran la transferencia de nutrientes, señales químicas y protección contra patógenos. Una forma común de interacción planta a planta es a través de las micorrizas. Estas asociaciones micorrízicas no solo ocurren entre los hongos y una sola planta, sino que pueden conectar a múltiples plantas en un sistema llamado red de micorrizas. A través de esta red, las plantas pueden compartir nutrientes, compuestos químicos, así estableciendo una colaboración mutua. En este sistema de interconexión, las plantas con acceso a más nutrientes pueden transferirlos a las plantas vecinas que los necesiten. Esto permite una distribución más equitativa de los recursos y beneficia a todas las plantas involucradas. Ahora, para comprender un poquito mejor sobre lo que es la simbiosis, aparte de los microorganismos, con las plantas también existen otros ejemplos en el medio ambiente. Así es que por eso, ¿qué tal algunas curiosidades muy interesantes? Empecemos con los jardines de hormigas. Algunos ejemplos de plantas tienen una relación simbiótica con hormigas. Estas plantas proporcionan refugio y alimento a las hormigas, mientras que las hormigas las protegen de herbívoros y ayudan en la dispersión de semillas. Un ejemplo de este género es la acacia, cuyas especies tienen estructuras especializadas llamadas cuerpos de Beltian, que contienen proteínas y lípidos que son muy apreciados por las hormigas. Ahora, otra curiosidad acerca de la simbiosis. Se podría decir es la danza de las abejas y las flores. La polinización es una forma de simbiosis crucial para la reproducción de las plantas. Las flores atraen a los polinizadores, como las abejas, con colores y formas y aromas específicos, a cambio de néctar y el polen. Las abejas transfieren el polen de una flor a otra, permitiendo la fertilización y la producción de semillas. Y sé que casi todos hemos escuchado que si se extinguen las abejas, a los 3 años seguimos nosotros. ¿Por qué? Porque es una especie muy importante. Ahora, las bromelias y las ranas. Algunas especies de bromelias, plantas tropicales con forma de roseta, tienen una relación simbiótica con ranas. Las bromelias acumulan agua en sus hojas, formando pequeños reservorios, y las ranas utilizan estos reservorios como lugares de reproducción y protección. Las ranas se alimentan de insectos que habitan en las bromelias y a su vez ayudan a las plantas al dispersar sus semillas. Como pueden ver, la simbiosis también está
con los animales, con las plantas, con los insectos, y los más importantes serían los microorganismos y las plantas. Es por eso que es muy interesante hablar sobre la simbiosis y los microorganismos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Abad. Bueno, siguiendo con el diálogo, vamos a hablar ahora de la bioremediación y los procesos que se ven, y mejor dicho, y los microorganismos que se ven involucrados en este tipo de proceso. Para ello, José nos va a hablar un poquito de este tema. Adelante, José. Hola, muy buenas noches. Eh, Antes de empezar, quiero definir qué es la bioremediación, porque si no, no nos vamos a entender. La bioremediación se entiende como el uso de microorganismos y plantas para la recuperación y eliminación de contaminantes presentes en un ambiente terrestre y acuático. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a añadir algún microorganismo no nativo a algún territorio, a una parte de la tierra o agua que tenga contaminación. Esta puede ser por metales pesados o por petróleo u otras cosas más, pero los principales son por derrames de petróleo y metales pesados. Ahora, ¿por qué se utiliza la bioremediación? Es que esta cuenta con tres mecanismos principales. Una degradación enzimática de los microorganismos, una bioremediación microbiana y una fitoremediación, la cual es el uso de plantas para la bioremediación. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en la bioremediación microbiana, que es la más importante para nuestro tema. Entre las ventajas de la bioremediación se encuentra que en un aspecto económico ofrece mayores rendimientos en comparación a otros tratamientos físico-químicos, ya que al tratarse de microorganismos solo requieren un sustrato, es decir, un lugar donde pueden crecer y conseguir alimento. En este caso, el alimento es todas esas sustancias contaminantes. Y mientras que en una limpieza físico-química se utilizan reactivos que tienen que extraerse de la tierra, y al hacer esas cosas se puede llegar a contaminar más, tiene mayor precio y no es conveniente. Además, se trata de técnicas sencillas. Para aquellos que sepan hacer yogur o alimentos que se hacen de manera casera, incluso el pan, es solamente el añadido de los microorganismos, como mencioné anteriormente. Además, es una tecnología pocamente invasiva, por lo cual no genera desechos y en consecuencia es amigable con el medio ambiente. Demanda poca energía, ya que más que nada se requiere el transporte, el implante de los microorganismos y su alimentación. Y además estas técnicas de bioremediación se complementan con muchas otras más. Aún así, de lo bien que suena este método, tiene desventajas, las cuales son que, a diferencia de otros tratamientos, estas requieren tiempos más largos para ser efectivos. Además que, debido a variables fuera de nuestro control, es difícil predecir el completo funcionamiento de los tratamientos. Puede que resulten en un porcentaje total, otros que no, que la bacteria no esté rindiendo u otras cosas más. Además que no se alcanza a eliminar por completo los contaminantes. Siempre queda una mínima fracción en el ambiente. Y además que no es un proceso factible cuando las concentraciones de contaminaciones son muy altas. A continuación voy a mencionar algunos de los bacterias y hongos que son más utilizados y en qué se usan. En primer lugar está las bacterias pseudomonas, que se comen los compuestos tóxicos de los herbicidas. Los herbicidas son de los principales contaminantes en la industria agraria. Además que se ha investigado que también llega a consumir ciertos hidrocarburos de los derrames de petróleo.
También está el hongo Cladofialofora, que suele comerse derrames de petróleo, etilbenceno y sileno, que suelen ser hidrocarburos muy comunes en los derrames. Además, existen muchas familias de hongos Aspergillum, como el Fumigatus, Niger, Terrius, Absidia y Corymbiferae pesticidas, que estas igual se comen los pesticidas utilizados para que no lleguen a contaminar la tierra. También están el Formidium y el Oscillatoa, que también degradan los hidrocarburos. El Phynophorus sanguineus, que absorben los metales pesados del agua y además degradan los hidrocarburos en medios acuáticos. También, como final, pero no son los únicos, existen más, pero son los más utilizados, las cianobacterias y las algas verdes, que también degradan los hidrocarburos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, José, por tu presentación. Y bien, ya habiendo hablado de todos los temas propuestos, ¿no?, para este diálogo, ya nos toca cerrar el mismo y dar nuestras conclusiones y demás. Para ello le doy paso a Mónica y de posterior cada uno irá dando también su conclusión, ¿verdad? Bien, Mónica, adelante. Claro. Bueno, en el sector en el que investigué, para concluir, podemos tal vez apreciar y tener más consideración en abarcar, en solventar estas investigaciones, en que estas investigaciones se puedan llegar a un nivel mucho más grande. Algunas están aún en proceso y otras están siendo recientemente añadidas o agregadas en nuevos estudios. Pero en sí, poco se conoció de estos nuevos estudios debido a que no tuvieron un gran impacto o debido a que algunas investigaciones cesaron o se pusieron en pausa. Tal vez tendríamos que dar más conciencia y más aperturas a este tipo de investigaciones y apoyarlas, porque realmente demostraron que pueden llegar a ser de mucha utilidad en los problemas que nosotros mismos causamos. Como conclusión podría decir eso. Y no creo, pero muchas gracias. Ok, muchas gracias, Mónica. Bueno, seguido, ¿qué nos puedes decir tú, Abad? Bueno, yo puedo decir o puedo llegar a la conclusión que la relación simbiótica entre los microorganismos y las plantas es esencial y muy importante para el funcionamiento de los ecosistemas y que tienen implicaciones significativas tanto en la agricultura como la conservación ambiental. Y comprender esta relación puede ayudarnos a desarrollar prácticas más sostenibles y promover un mayor equilibrio en nuestros sistemas naturales. Eso sería, gracias. Ok, muchas gracias, Abad. Bueno, finalmente, José, ¿qué nos puedes decir tú? Me parece que los microorganismos cumplen una importante función en la biorremediación y el arreglo de varios desastres que pueden suceder debido a la producción de metales o la explotación de hidrocarburos. Hace así que hay esperanza en el arreglo y descontaminación de ciertos lugares, porque en las investigaciones siempre se busca que, con alteración genética de los microorganismos, encontrar aquellos que sean muchos más convenientes y más duraderos, más resistentes para el tratamiento de la biorremediación. Eso es por eso que espera un futuro brillante para este campo. Ok, muchas gracias, José. Bien, con esto habríamos terminado el diálogo denominado Microorganismos en el Medio Ambiente. Como pueden ver, las interacciones que existen son muchísimas. Y eso que solo en acá hemos hablado de una parte de ellas, ¿no?
estos microorganismos, si bien son pequeños y demás, se ha visto que tienen funciones extraordinarias y que nos ayudan en ciertos casos reducir la contaminación y en otros mejorar ciertos procesos, ¿no? Bien, con ello habríamos aprendido de este tema un poquito más. Recuerden siempre seguir informándose de estos temas y bueno, nos vemos en otra edición de Diálogo Estudiantil. Hasta luego. Y con esto llegamos al final de otro apasionante episodio de Diálogo Estudiantil. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante conversación sobre investigación e ingeniería. Recuerda que la curiosidad no tiene límites y siempre hay más por descubrir. Si deseas estar al tanto de nuestras próximas entrevistas, temas de interés y contenido exclusivo, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como SOSEICAP, donde compartimos noticias, eventos y enlaces útiles para los entusiastas de la investigación y la ingeniería. Búscanos en Spotify como SOSEICAP Podcast para escuchar nuestros episodios completos y no olvides visitar nuestro canal de YouTube donde tenemos videos relacionados con ingeniería. Nos vemos en nuestras redes y en futuros episodios de Diálogo Estudiantil. Mantén viva la pasión por el conocimiento y la investigación. Hasta la próxima.